Hermanos, queremos testificar para darle la gloria y la honra a nuestro Dios de los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En el 2011, cuando aquí en Argentina yo conocí la iglesia, un familiar me invitó y al final del culto recibí profecía. Y el Señor en esa primera profecía me dijo, yo te voy a hacer feliz, te voy a dar ese hogar y te voy a permitir ese anhelo grande que tienes de ser padre. Durante los años siguientes, yo traté de cambiar y dejar todo en manos del Señor y el Señor me bendijo mucho espiritualmente. Y para el 2019, por misericordia de Dios, después de haber conocido a mi esposa, nos pudimos casar aquí en la iglesia. Desde entonces, como fue promesa del Señor, hemos sido muy felices y estuvimos buscando tener familia. Durante esos años, el Señor me siguió prometiendo, me siguió diciendo en profecía a mí y a varios de mis familiares que iba a llegar descendencia a nuestra familia, pero no llegaba cuando nosotros empezamos a buscarla. Durante esas promesas el Señor me dijo que iba a haber un diagnóstico de la ciencia, que no me preocupara, que lo iba a cambiar. Después de un año, un poco más de buscar tener hijos y que no se diera, fui al médico y el médico me dijo que la cantidad de mis células y la movilidad no permitían que yo pudiera tener hijos, que yo era estéril. Sin embargo, nosotros confiamos en esa promesa, seguimos esperando y por misericordia de Dios, un tiempo después que mi esposa quedó en embarazo. Fue un momento de mucha felicidad, de mucho gozo. Y cuando se lo íbamos a contar a nuestras familias, perdimos ese embarazo, pero Dios que tuvo misericordia coincidió ese momento con la visita de nuestro hermano Carlos Alberto aquí a la Argentina. Y él y su esposa, la hermana Raquel, junto a los pastores y los supervisores nos estuvieron consolando mucho, pero de nuestro hermano Carlos Alberto recibimos unas palabras de aliento donde nos dijo que no sabíamos cómo, que esperáramos en la promesa del Señor, pero que esa promesa sí iba a llegar, que íbamos a tener esa bendición en nuestros brazos. El Señor nos lo siguió repitiendo en profecía, nosotros confiamos en esa palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano y seguimos esperando. Y después de un tiempo esa promesa no llegaba, entonces acudimos de nuevo a la ciencia médica y empezamos un tratamiento de fertilidad. Esa parte del testimonio mi esposa se hizo. Así como dice mi esposo, hermanos, el Señor a mí también me prometía descendencia, incluso antes de que yo la anhelara. Llegó la bendición sentimental y al tiempo llegó el anhelo de ser padres, pero en mi caso el diagnóstico era baja reserva ovárica. Yo tengo 43 años. Como dice mi esposo, nos tocó acudir a la ciencia médica. Empezamos en un instituto de fertilidad, un tratamiento de fecundación in vitro. En el primer intento se cumplieron esas etapas, pero no quedé en embarazo. El Señor me daba mucha fortaleza porque era de mucha ilusión, por más que yo no quisiera ilusionarme. Él se llevaba la tristeza de ese negativo y seguíamos adelante y tomábamos impulso para seguir un segundo tratamiento. Ese óvulo que sacaban era de mala calidad y no estaba apto para ser fecundado. Entonces fueron esos dos últimos tratamientos fallidos. Ya llegó un momento en el que dijimos con mi esposo, ya está, no vamos a intentar más porque la especialista en fertilidad nos decía que nosotros ya no estábamos para tratamientos de fecundación in vitro, que estábamos para buscar una donante de óvulos para una ovulodonación, porque bueno, ya mis óvulos eran muy pocos y los pocos que habían no servían. Sabiendo esto, yo hice una oración a Dios y le pedí al Señor con toda convicción y con toda certeza de que Él podía multiplicar esos óvulos, de que Él podía mejorar la calidad de cada uno de ellos y de que yo me aferraba a su promesa porque siempre me lo recordó durante 2, 3 años y medio que la promesa iba a llegar, que esa descendencia la tendríamos en nuestros brazos y que Él cambiaría ese diagnóstico y que Él nos daría esa descendencia y esa felicidad para nuestro hogar. En esa oración yo le decía eso y le pedía que nos ayudara a esperar en su tiempo y le pedía que me ayudara a aceptar su voluntad y su tiempo. Al poco tiempo escribimos a la hermana María Luisa y recibimos unas palabras en las que ella decía, el Señor cumplirá el anhelo de su corazón, los fortalecerá en la salud, sigan orando, sigan adelante. Y así fue como seguíamos orando por aquella promesa, le recordábamos al Señor que Él era poderoso, así como lo leíamos en su palabra que si Él quiere, Él puede y sabíamos que Él quería porque Él siempre nos lo recordó durante todo este tiempo. En noviembre del año pasado quedé en embarazo, fue un milagro hermoso, fue de gran alegría saber cómo el Señor cumplió esa promesa y hoy en día ya nosotros tenemos a nuestra bebé en brazos por misericordia de Dios
Él ha hecho posible ese milagro y le damos la honra y la gloria a Dios. Y sabemos que esto fue un trabajo en equipo de todos sus hijos, del hermano Carlos Alberto, de la hermana y el respaldo que el Señor le da a la hermana María Luisa y de todos los hijos de Dios y sus servidores que estuvieron constantemente ayudándonos en oración a través de los dones. Hermanos, también queremos resaltar que el Señor no terminó ahí la bendición, sino que después de que vino la noticia de que mi esposa estaba embarazada, yo a los pocos días me quedé sin trabajo. Estuvimos pasando por una situación económica difícil, pero el Señor decía que no nos iba a faltar nada, que no nos preocupáramos, que Él iba a dar muchos regalos, que Él iba a hacer ver su mano a través de esta bendición. Y hermanos, así ha sido. El Señor nos ha mostrado con generosidad. Y durante este periodo del embarazo estuvimos recibiendo tantos regalos que hasta esta misma semana seguimos recibiendo. Y a mi hija, antes de nacer, ya no le faltaba nada, ya teníamos todo. El Señor durante el embarazo fue mostrando, también a través de sueños, por labios de nuestra hermana María Luisa, decía que todo iba a estar bien, porque el Señor permitió que debido a el tiempo del embarazo la niña tuviera que nacer por cesárea programada, y en la cesárea, cuando estábamos a punto de ese momento, el embarazo se complicó, pero que tuvieron que actuar de emergencia. En el parto yo vi como mi niña estaba saliendo del vientre de mi esposa con el cordón umbilical enredado 2 veces en el cuello, y como los médicos estaban preocupados porque a mi esposa le cayó el ritmo cardíaco a 50-30. Al bajar el ritmo cardíaco de ella, se estaba también perdiendo el de la niña. Pero por misericordia de Dios, en ese momento que yo pude entrar, solo pude tomar la mano de mi esposa y clamarle a Dios que se acordara de sus promesas, del respaldo que le daba a nuestra hermana y de este milagro que Él estaba haciendo realidad, que confiábamos en que lo iba a hacer posible. Un segundo después la niña la acercaron a la niña, a mi esposa, ella reaccionó, respiró y de ahí en adelante las dos pudieron recuperarse. Desde ese momento, hermanos, hasta ahora que han pasado un poco más de un mes, no han sido sino momentos de felicidad. Ya las lágrimas no eran de angustia, de preocupación. Eso que me dijeron los médicos de que si hubiera pasado un minuto más ya no tenía ninguna de las dos, ha sido motivo de alegría, de alabanza, porque Dios se manifestó hasta el último segundo, el Señor demostró su poder, cumplió su promesa y hoy nos permite estar felices, disfrutar de nuestra hija y que toda nuestra familia y las personas que conocemos le den la gloria a Dios y reconozcan que esto es un milagro. Nosotros hoy habitamos en familia y en nuestro caso los dos éramos estériles y el Señor cambió ese diagnóstico. Estamos felices, estamos muy, muy gozosos de ver cómo el Señor nos permite hoy estar con nuestra bebé. Hermanos, y queremos testificar todo esto que les estamos contando para darle la gloria, la honra a nuestro Dios. Y este milagro maravilloso lo da porque es misericordioso y por el respaldo que le da a nuestra hermana María Luisa, a nuestro hermano Carlos Alberto, a todos los pastores y sus servidores que debemos agradecer a la iglesia y sobre todo darle la gloria y la honra a nuestro Dios.